Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitido a través de 1300 de amplitud modular, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, y por supuesto en el fanpage de Facebook de nuestra firma Solo Negocios MX. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de diversos temas de la economía ante el cierre del año. IMEF nos aporta su documento de boletín de prensa de perspectivas económicas. Y en su caso, bueno, pues hay otras interpretaciones de lo que está ocurriendo con los datos y que en su caso pueda arrojar luz de lo que pueda ocurrir, no solo al cierre de 2022, que prácticamente estamos terminando el año, sino lo que viene en 2023, y sobre todo ante esta amenaza de posible recesión que hemos insistido durante los últimos meses. No hay datos que propiamente hablen de que viene ello, sin embargo, hay inferencias e interpretaciones de los acontecimientos que han ocurrido en otros momentos de la historia que traen como consecuencia la idea de que esto pueda estar ocurriendo. Bueno, vamos a empezar entonces con perspectivas de IMEF, que en particular nos aportan la idea de lo que es el resultado de sus pronósticos a partir de una encuesta que se hace en el seno del Comité de Estudios Económicos de este instituto. Primero que nada, nos señala estos mensajes. En la última encuesta del año se anticipó un crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022 de 3%, que es mejor al 2.5% que se tuvo en el último mes de noviembre, y un poco mejor del 2.6% con el que comenzó el año. O sea, el año lo comenzamos en 2.6%, empezó a degradarse y luego empezó a subir la expectativa, en función a tener dos primeros trimestres no tan buenos, pero positivos, luego un tercer trimestre demasiado bueno, y una serie de elementos que empezaron a nutrir la idea de que podríamos cerrar todavía mucho mejor. Esto explica un restablecimiento también de la movilidad. Recordemos que 2021 todavía revistió muchas cuarentenas regionales a partir de los resultados de mortalidad que existían a partir de COVID-19, y en su caso ya en 2022, después de aquella secuencia de variante Omicron en febrero, que también trajo algunas restricciones, se liberaron las restricciones en el país. Ahorita se empiezan a discutir de nueva cuenta por nuevos impactos que trae estas variantes nuevas de COVID, pero lo cierto es que no se han llamado a ellas. Y por lo tanto, en principio, lo que podemos aducir que en 2022 prácticamente todo el año se tuvieron cero restricciones, y entonces eso da pauta para concebir un escenario de crecimiento más sólido. También tenemos que concebir que varios sectores venían rezagados, y con esta recuperación, que realmente hasta ahí puede llamarse este escenario de crecimiento que sea fuerte, 3%, pues es un escenario de recuperación limitado en función a apenas llegar a datos prepandémicos en muchos subsectores de la economía. Por lo tanto, pues realmente tenemos una distante meta para el desarrollo efectivamente en el país. También es importante señalar que hay otros países que han avanzado mucho más aceleradamente a su recuperación y están por encima de los datos prepandémicos, y en su caso siguen avanzando y desarrollándose. En el caso mexicano, pues apenas llegamos al escenario de recuperación. Entonces realmente puede verse un muy buen dato el del 2022 como resulte, pero no necesariamente lo es en función de lo que falta por desarrollar, ¿no? Por otro lado, tenemos mucha incertidumbre sobre lo que venga en el contexto internacional y por supuesto el nacional. Hay elevada volatilidad en los mercados financieros, mucha especulación, tensiones geopolíticas que están vigentes, otras que pudieran gestarse, otras que de repente se asoman y se echan para atrás, pero que finalmente generan en su contexto una serie de elementos de volatilidad importante, porque
No solo es el conflicto que genera pérdidas humanas, que obviamente es terrible, sino además trae como consecuencia impactos en cadenas productivas, impactos en escasez de insumos importantes y básicos en muchas ocasiones, como el conflicto de Rusia y Ucrania, en donde hay limitantes en la producción de hidrocarburos, en la distribución de hidrocarburos, en los temas de fertilizantes, en los temas de granos, y que obviamente genera afectaciones globales, como lo que ha ocurrido en este país durante el 2022. Y obviamente pues tenemos temas internos como el ambiente de inseguridad, falta de inversión, la inversión privada que no ha acrecentado en el caso mexicano, aun cuando hay inversión, sí la hay, sobre todo de relocalización de inversiones desde Asia a Norteamérica, pero de cualquier forma, bueno, pues lo cierto es que los datos de inversión fija bruta no terminan de ser convincentes en punto de mejorar no solo lo prepandémico, sino incluso la caída que venía dándose desde 2018. Luego también está el tema del respeto al Estado de Derecho y temores en el contexto de otras políticas públicas emitidas por el gobierno, como las laborales. Entre los factores económicos relevantes en 2023 va a destacar la política monetaria. Digo, si bien fue la bandera relevante de temas económicos en el 2022, pues no va a dejar de serlo en el 2023. Y si bien en 2022 revistió una serie de acciones, desde la reducción de hoja de balance por la Reserva Federal, que significa cortar la liquidez, hasta obviamente la secuencia de alzas de tasa, incluso hasta en 75 puntos base de manera recurrente en varios meses. Bueno, el próximo año probablemente no suba tanto la tasa y no la suba tan continuamente, sino además haya momentos en que se quede estancada la movilidad de la tasa. Pero las explicaciones de las inferencias que haga, de los entendimientos que quiera reflejar en conclusiones, la Reserva Federal a través de sus comunicados o de sus conferencias de prensa serán cruciales para comprender la movilidad económica y, por supuesto, en la perspectiva especuladora, cruciales para la toma de decisiones especuladoras y la toma de decisiones empresariales en lo general, que no necesariamente es lo mismo especular que ser empresario, ¿no? En el caso mexicano lo mismo, el Banco de México dará pautas, sí, con un acoplamiento muy particular entre las decisiones estadounidenses y las mexicanas, pero eventualmente tendremos que desacoplarlos, porque México inició sus aumentos mucho antes que Estados Unidos, para llevar hasta 600 puntos base de diferencia lo que hoy en día tenemos, cuando ordinariamente en los últimos 20 años la necesidad ha sido mucho menor de diferencia. Entonces, en esa tesitura, pues hay ahí espacio de oportunidad para ese desacoplamiento. Pero bueno, la política monetaria va a ser el tema 2023. Y en su caso, si bien el tema central que van a traer ellos es elevar sus tasas o tener una política suficientemente restrictiva para consolidar a la baja la inflación, lo cierto es que los mercados financieros y sobre todo las partes más especulativas participantes de los mercados seguramente tendrán otra versión y visión e interpretación de lo que señale la banca central. Y obviamente se generen distensiones entre las expectativas y esto traiga consigo la probabilidad de emplear oportunidad a una recesión eventual. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Japón, el Banco de México, obviamente han insistido en la posición de que en 2023 van a tener que hacer todo lo que tengan que hacer para bajar la tasa, ¿sí? Entienden que es su tarea hacerlo. Y bueno, hay temas a discutir, pero sí es en principio la tarea central de la banca central, valga la redundancia. Pero, por otro lado, también tenemos que esta posición de ataque a la inflación eventualmente puede enfriar la economía. Pueden ser tan altas los aumentos de tasa que traiga como consecuencia un enfriamiento a la economía y esto provoque una recesión que a países más vulnerables económicamente como México y a regiones más vinculadas, más dependientes de la Unión Americana como la frontera norte o Ciudad Juárez en específico, pues puede traer como consecuencias delicadas un impacto negativo si es que llegara a profundizarse esa recesión de Estados Unidos. En Estados Unidos, como mínimo, sí se tiene previsto y medido la probabilidad de tener una desaceleración que trae como riesgo que se convierta en recesión. Y esto, obviamente, la afectación directa a México es el freno en el comercio exterior, que en su caso, hoy por hoy, reviste uno de los subsectores económicos que levantan la economía del país. En el entorno nacional hay preocupación constante con las decisiones políticas que enturbian el ambiente de negocios, así como la aprobación del Congreso del Plan B en materia electoral,
o el cabotaje aéreo del país, o temas laborales, o temas de otro tipo que de repente se lanzan, ¿no? El asunto aquí en concreto, bueno, pues es que estos planteamientos normativos no necesariamente provienen de un plan. El Plan Nacional de Desarrollo no dicta estas actividades y en su caso de repente son acontecimientos que suceden al momento. Pero bueno, pues veremos hacia adelante cómo se sortean y cómo realmente se adapta el mercado a esas condicionantes normativas que eventualmente se aprueban, o si los mecanismos de defensa clamando invalidez constitucional, pues logran la razón ante la Corte o ante los tribunales competentes. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año entonces en función de todo lo anterior? Primero, en 2022, básicamente ya terminado, el crecimiento es muy probable que cierre en ese 3%, sabremos un dato base adelantado a finales de enero y luego ya uno final a finales de febrero de 2023. El pronóstico de crecimiento del PIB mejoró de manera marginal para el 2023 de 1.1 a 1.2, sigue habiendo una fuerte desaceleración porque crecer 1.2 ante el 3% posible de 2022, pues es desaceleración marcada, no es más de la mitad. Para la inflación 2023 se anticipa un descenso importante respecto al cierre previsto para 2022, pero la inflación general en un nivel de 5.1% todavía estaría muy elevada de la tasa de 3%, o sea, el objetivo es 3, y llegar a 5.1 desde el 7.7 que estamos es muy buen avance, pero no es llegar a 3. Por eso se señala y se reitera que la recuperación efectiva en precios no ocurrirá sino hasta finales de 2024 o principios de 2025, dependiendo de múltiples factores. Aún así, el Banco de México pues actúa en consecuencia para trabajar en la balanza de riesgos y destacar cuál es la movilidad. En ese momento el banco dice, la balanza de riesgos nos señala que el riesgo relevante de la inflación está sesgado a la alza, puede seguir subiendo. Y aquí yo pues he acotado el punto en cuestión energética. Ha bajado la inflación en los últimos 6 meses a partir de una disminución en precios energéticos. Pero esos precios energéticos han bajado más por especulación que por propias condiciones de mercado energético. Entonces, en función de ello, pudiera revertirse eventualmente estas bajas y tendríamos un detalle inflacionario importante. En fin, esos puntos relevantes habrá que evaluar y ponderar cómo impactan en enero. Y encima en enero viene esta alza del salario mínimo, viene esta alza de las vacaciones, viene esta alza del Afore, y en conjunto, en algunos cálculos que hemos formulado para clientes, traemos un promedio de alza entre 25 y hasta el 30% de la nómina, y en algunas otras ocasiones mucho más, dependiendo de la predisposición de aumentos salariales a quienes están más arriba del salario mínimo. Pero, pues veremos cuál es el impacto que ocurre. Voy a hacer corte rápidamente, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. El mundo cambia. La economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF
forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues seguimos platicando de perspectivas IMEF. Para la tasa de interés de referencia de la política monetaria de 2023, la encuesta anticipa un nivel de 10%, lo que representaría una baja respecto al cierre de 10.50 que tenemos en este momento en el cierre de 2022. Pero esta encuesta se levantó antes de conocer la última decisión de política monetaria del Banco de México, que deja entrever con claridad, o sea, es muy claro que en la siguiente sesión van a subir la tasa. O sea, uno de esos temas que yo señalé mucho la semana pasada, en función de pues, concebir que es muy transparente el Banco de México en esa posición. Eso hace un aviso suficiente para anular oportunidades de especulación en la materia. Y entonces ello pues, puede traer cambios en la perspectiva de cómo los economistas encuestados puedan inferir estos temas. Es probable que en la siguiente entrega de nuestra encuesta veamos mayores niveles esperados para el cierre de 2023 en función de considerar que la inflación seguirá presionante y que requerirá no solo esta alza en enero, sino probablemente otra más, y entonces estancar en lugar de pensar en bajar, porque tendrá que tener efectos reales esa disminución sobre todo la inflación subyacente, la parte no volátil, la parte de mercancías, ese es énfasis marcado. En cuanto a creación de empleos, conforme el incremento de asegurados de este año, hacia los 735,000 puestos, para 2023 se considera que va a haber 418,000, una desaceleración marcada en línea con la desaceleración pues, del Producto Interno Bruto que se espera para México. En cuanto al 2023, tiene varios factores de riesgo y se enumeran aquí 5 más relevantes. Número 1, una mayor persistencia de la inflación que obliga a los bancos centrales a continuar presionando la postura monetaria más restrictiva. Y esto pues, puede ocurrir por sostenimiento de los conflictos geopolíticos como el de Ucrania y Rusia, o un escalamiento que traiga como consecuencia de nueva cuenta trabar cadenas productivas. 2, que la temática que está ocurriendo en China de una nueva ola COVID, de la preocupación del gobierno de China de retomar tópicos de restricciones que había eliminado hace unas semanas y de darse cuenta o de no quererse dar cuenta de que su vacuna Sinovac y su vacuna CanSino no está funcionando y que trae, pues ahí hay temas importantísimos a reconsiderar para evitar más conflicto pues, personal a la población de China y en su caso, por supuesto, de negocios en términos de las presiones inflacionarias que generan esos cuellos de botella o esas cuarentenas regionales que a la postre generan cuellos de botella. También pues, podemos tener otras persistencias inflacionarias a partir del tema laboral, porque si las empresas en general empiezan a ser requeridas de alzas salariales, ya no solo obviamente por la parte legal del salario mínimo, sino por los salarios superiores, en donde el trabajador le voltea a decir, oye, yo no puedo con este sueldo porque pues, la inflación me está comiendo, entonces tienes que subirme más fuerte el sueldo. Si esos temas permean, pues veremos alzas en la nómina muchísimo más fuertes que pueden traer consecuencias de presiones inflacionarias. Y luego, pues obviamente, a pensar, como decía, el agravamiento de Rusia y Ucrania, ese conflicto, pues obviamente puede traer también otras repercusiones económicas en contexto, sobre todo materias primas y presiones en precios en lo general. También si Estados Unidos activa un panel de controversia en el marco del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el Tratado Comercial, sobre el tema energético del país, puede traer consecuencias porque va a generar presiones. Usted recordará, entre 2016 y 2019, 2018 realmente, cuando se firma el TEMEC, hubo episodios de volatilidad por las menciones meramente de Donald Trump sobre la posibilidad de cancelarlo. Si ahora jurídicamente dentro de un panel llegase a darse ese tipo de tópicos que presupone no debe haber información pública que no sea necesaria, pero pues digo, la especulación va a ocurrir y en una de estar avisándonos que nos van a cancelar el tratado, nos van a cancelar, obviamente va a generarse un conflicto económico.
La volatilidad exacerbada de los mercados financieros internacionales en función de esta especulación y de esta conducta de varios especuladores que ante la previsión de una posible recesión toman posiciones, pero el problema es que si no llega la recesión, sus posiciones van a provocarles pérdidas. Entonces empiezan a hacer un llamado a que haya una recesión, ¿no? Viene la gran tormenta y 8 columnas y gente altamente reconocida en medios y sale, ¿no? Y entonces de repente, pues obviamente se ve más una cuestión tendencial de un cierto sesgo a una realidad. Finalmente, un deterioro en las finanzas públicas como consecuencia de sobreestimación del crecimiento económico y de los ingresos públicos presupuestados. Es algo criticado constantemente. Siempre el gobierno tiende a ser muy optimista en su presupuesto de ingresos, pero normalmente termina siendo más bajos sus números. Sin embargo, eventualmente la falta de que esos números logren cumplir obligaciones puede traer como consecuencia alteraciones en nuestros registros de las finanzas públicas, como pueden ser las calificadoras, entre otras. Entonces, pues ahí hay temas a contemplar y a ponderar en materia económica. En esa tesitura, INEF piensa que 2022 cierra como sigue. Número 1, Producto Interno Bruto, 3% al alza. Inflación, 8.4%. Estamos en un sesgo más hacia 8 ahorita, pero 7.7 primer quincena de diciembre, pero pues habrá que ver cómo cierra diciembre, porque las compras de pánico que se notaron en las tiendas comerciales en el país, pues obviamente destacaban la posibilidad de que haya una elevación inflacionaria. Balanza pública tradicional o deuda pública, 3.5% del Producto Interno Bruto, tasa de política monetaria del Banco de México al final del año de 50, como se encuentra en ese momento, empleo del IMSS, 735,000, tipo de cambio 19.90 y cuenta corriente el déficit comercial que hay en México de importaciones frente a las exportaciones. Para el 2023, el crecimiento del Producto Interno Bruto podría llegar a 1.2%, incluso mejor del 1.1% que se tenía previsto. La inflación, 5.1%, muy estancada en el cierre del año en la perspectiva. Balance público tradicional, 3.7% a la baja, con 200,000, con 200 puntos base, podríamos decirle, más que nada 200 bases son 2 décimas más que lo que eso ocurre, y es que en el presupuesto de ingresos hay una mención clara sobre un endeudamiento público, entonces eso se elevará ligeramente. Tasa de política monetaria, como decíamos en el boletín, los encuestados que fueron encuestados antes de que se acabara antes de que llegara a cabo la reunión de Banco de México, lo cierto es que pensaban un 10%. Con este anuncio tan transparente Banco de México que está diciendo en enero vamos a subir la tasa otra vez, veremos cómo reaccionan los encuestados de este ejercicio. Empleo IMSS, 418,000 puestos laborales a partir de una desaceleración, donde ahorita generamos 735, con el próximo año generaríamos muchos menos. Tipo de cambio 2080, que también sería una depreciación, pero para nada cercana a límites dañinos gravemente, como un 21 o peor 22, 23 pesos por dólar. Cuenta corriente menos 0.9, déficit comercial bajo. Ciertamente vamos a seguir importando inflación por medio de las mercancías que importamos, pero pues con ciertas limitantes importantes que no puedan propiamente generar un grave conflicto. Y pues así las cosas, hace estas consideraciones y creo yo que cubre bastante ampliamente los espectros, ¿no? ¿Qué otro tópico importante alrededor de IMEF? Bueno, el indicador IMEF ha venido trabajándose en una tónica positiva con desaceleración. En consecuencia también, bueno, más bien en causa de origen, el ISM manufacturado también ha venido con esa pendiente. Sigue positivo, pero ya muy cerca del umbral de los 50 puntos. ¿Qué va a pasar el próximo lunes que nos anuncie IMEF su resultado del indicador IMEF de diciembre? Bueno, pues seguramente empresas comerciales tendrán un continuo crecimiento por un diciembre bollante en materia comercial, sobre todo en el norte del país. Y en su caso, lo que pudiera implicar el manufacturero va a estar más estrechamente vinculado con la producción industrial estadounidense. En función de que mucha de la manufactura mexicana, no toda, pero mucha, se usa para exportaciones. Y entonces las exportaciones pues, dependerán eventualmente de la condicionante que pueda tener esa estructura de órdenes de compras
estructura de demanda de bienes que nace con esa distribución industrial estadounidense. Y que obviamente desacelerarse o incluso entrar en recesión puede traerle impactos negativos a, por ejemplo, la maquiladora de la ciudad Juárez, ¿no? ¿Va a pasar? Es difícil pronosticar una recesión, es difícil pronosticar una recuperación, pero ciertamente es una obligación. E IMEF asume esa obligación de hacer esta publicación de pronósticos y finca criterios a partir de la interpretación de estos participantes del Comité de Estudios Económicos. Ahora, el indicador IMEF va mostrando también tendencias en corto plazo, en la inmediatez, por ejemplo, el lunes 2 de enero, con respecto a todo el mes de diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que se puede concebir claramente que el IMEF no manufacturero resultará positivo y el IMEF manufacturero resulte probablemente inmóvil o con un decaimiento que lo acerque más a la zona de contracción. Un periodo de contracción no es suficiente para concebir una recesión, un grupo de periodos de contracción no es suficiente, tiene que haber más datos, pero ciertamente pues hay ya una pauta con la cual se pudiera concebir que pueden venir conflictos. ¿A qué dimensión? Las interpretaciones y luego preguntas en vivo a los miembros del Comité de Estudios Económicos y al presidente IMEF que participaron en esa conferencia de prensa, pues señalaban que sí, que efectivamente puede haber este escenario recesivo en función de las altas tasas de interés que se están gestando, de la especulación alrededor de ello, y de que sí ya algunos otros indicadores como los de estudios técnicos financieros, que son básicamente de formas geométricas dentro de los gráficos, como se toman decisiones, casi como astrología, pues de alguna manera llegan a inferir que ya debería estar impactando una recesión en el país, o incluso en la Unión Americana como principio, para los efectos de explicar que se ha sobrepasado la tasa neutral. La banca central ha insistido que no se ha sobrepasado esa tasa, no es una tasa que se mida y diga, pues mide 15%, 10, 9 o lo que sea. Es una inferencia, valga la palabrita, del acontecer que tiene un reflejo directo sobre un dato de costo del dinero. En fin, yo tengo que hacer otro corte. No se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Tenemos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues continuamos con estos temas de la economía, no necesariamente ya con el indicador IMEF, porque al final del día hay otras divisiones. Y hay una en particular que cito a Ernesto Farril Santos Coy, quien es un importante estudioso de las finanzas que ha participado en IMEF, por supuesto, y quien publica en el Financiero una editorial sobre una perspectiva de principales pronósticos que él formula para la economía mundial y la de México. En particular, señala que el PIB global va a crecer a un menor ritmo que en 2022, pudiendo alcanzar un crecimiento de 1.4% anual, que es menor a 2022, no solo en ese sentido, sino expresamente con una clara tendencia bajista. La inflación global tenderá a bajar por segundo año, aunque va a prevalecer en factores donde presiona la oferta como la demanda, y además, si bien no se señala un dato concreto, la presión inflacionaria persistirá. No solo 2023, sino 2024. Los bancos centrales continuarán endureciendo sus políticas restrictivas, elevando tasas ligeramente por arriba de los niveles neutrales. Este es un punto clave que él aduce en concreto. Y va a reducir sus hojas de balance en la banca central. ¿Qué son las hojas de balance? Bueno, pues es básicamente saber cuántos billetes se tienen impresos o cuántos bonos se compran y certificados de tesorería y hipotecas seguras y cosas de ese tipo,
y por lo tanto cuántos billetes se imprimen para comprarlos y con eso liberar liquidez en la economía. Bueno, desde mayo se tiene ya un plan claro, pero desde principios de este 2022 se había anunciado por la Fed, por ejemplo, ir reduciendo la hoja de balance. Lo hizo Europa, en su caso el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, sobre todo por aquellas facilitaciones de liquidez que brindaron en el mundo de la pandemia, ¿no? Y bueno, el punto en concreto, pues es que llegamos a un escenario donde hay que ya acotar esa liquidez, que es una de las herramientas para contrarrestar la inflación, cortar liquidez. Pero la segunda y más importante y más eficaz en los últimos 20 años, al menos, si no es que más, ha sido la tasa de interés. El problema es que en este momento no tiene esa eficacia, mucho inferido porque quizá estaba demasiado baja, porque quizá había demasiada liquidez y porque quizá fue demasiado tarde. Entonces, en esa tesitura, pues obviamente la perspectiva de las bancas centrales es que siga subiendo sus tasas y ante ello, pues traiga consigo un escenario de la probabilidad de estar arriba de tasa neutral. ¿Qué es tasa neutral? La tasa neutral se concibe como la tasa en la que el dato de tasa no genera una afectación para provocar un enfriamiento de la economía, pero sí acota a la inflación. Ese es el punto ideal. No hay una medición concreta en la que, digamos, la tasa neutral es 15% en México, o es 10, o es X o Y, ¿no? En el caso de la Fed, pues la tasa neutral no es propiamente un nivel A o B o C, o sea, es algo que se va construyendo con la economía. Y pues obviamente es donde está precisamente la incertidumbre de sus tomas de decisiones de estos bancos centrales para efectos de determinar si en donde se encuentran o a donde la movieron esa tasa no ya traspasó la tasa neutral. En la perspectiva de Ernesto Farril Santos Coy es que sí se traspasará, pero durante 2023 ligeramente. Y que en la segunda mitad del año se espere que los bancos o hagan una pausa, más bien hagan una pausa y mantengan sus niveles, aunque hay perspectivas, como las que señalaba en IMEF hace unos minutos, que hablarían de propiamente una disminución de las tasas hacia el final del año, con la reserva de lo que ocurre en la encuesta de enero. Pero el punto en concreto es que aquí sí están siendo dos puntos muy específicos que decantan la posición de él, que ahorita voy a citar en uno de sus pronósticos. Uno, que sí se va a superar la tasa neutral ligeramente, y dos, que los bancos van a subir la tasa a un cierto nivel y ahí lo van a estancar todo el segundo semestre del año. Por otro lado, el dólar se va a mantener fuerte como resultado de la política restrictiva de la Fed y la contracción de oferta de dólares. El resto de los mercados continuará con tendencia a la baja ante la recesión en EU y Europa, pero veremos recuperación en mercados en el segundo semestre. Entonces, se está dando por hecho, número uno, que va a haber recesión en Estados Unidos y en Europa, y además que va a ser en el primer semestre, porque aduce una recuperación de los mercados en el segundo semestre. Y además, esta recesión tendría inferencia en un dólar fuerte, pues habría un peso débil. O sea, se pudiera depreciar más la moneda mexicana, es lo que podemos inferir este cuarto punto, ¿no? La economía de Estados Unidos tendrá una recesión ligera a partir del segundo o tercer trimestre y tendrá una variación del PIB de entre menos 0,5 y al más 0,5% anual. En ese contexto puede haber ciertamente un cierto nivel de contracción, es entendible que pueda darse, pero habrá que hablar si es una recesión o no. Porque recordemos que los primeros y segundo trimestre de 2022 fueron negativos en materia de Producto Interno Bruto, pero no fueron llamados recesión por el National Bureau of Economic Research, su comité de fechado de la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque se señaló claramente que no solo era el PIB negativo, sino además que había empleo positivo, desempleo muy bajo, presiones en los precios originados por la falta de mano de obra y que ello provocaría más empleo hacia adelante. Y esos más ingresos provocarían más consumo y una perspectiva positiva. Entonces, habían otros elementos que contemplar para poder juzgar si había o no una recesión por esos dos trimestres conjuntos. Bueno, si acá hay una recesión en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, pero para el cuarto trimestre ya hay una recuperación plena, pues hablaríamos de que también pudiera ser meramente dos elementos de contracción, pero no necesariamente llamarse recesión. Veremos qué pasa.
Si a contracción meramente lo tenemos como recesión, entonces pues se daría como se dio a principios de 2022, pero tendríamos que reconocer que fue una recesión de 2022 cuando ya la entidad oficial para el reconocimiento de este tipo de datos, el Comité de Fechados, dice que no hay recesión en Estados Unidos en el primer semestre del mismo 2022. La zona del euro va a tener una recesión de inicio de año y su PIB caerá entre 1.5 y 1% anual. Ese es más fuerte, ese es más sólido y es más en función de lo que acontece en el contexto de los impactos indirectos de la guerra de Rusia y Ucrania por pues, el tema de hidrocarburos fundamentalmente, porque este primer trimestre que viene veremos qué tan frío está y qué tanto consumo de combustible se requiere, a qué precio, en función de la escasez de este mismo por el tema de Rusia y Ucrania, por el tema de granos, por el tema de fertilizantes que provienen de esas regiones y que puede traer más consecuencias. Además está el tema del Brexit, que no ha dejado de impactar y que va obviamente a afectar a Inglaterra, pero también va a afectar a Europa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en conjunto estos elementos más los impactos negativos que China traiga consigo por su desaceleración, pues puede traer temas importantes. En Japón, el Banco Central va a iniciar una desarticulación gradual de su política monetaria externa y tendrá un crecimiento de 1.3% anual en el PIB, en la perspectiva de este consultor. En Reino Unido, con una inflación cercana al 10%, también va a tener una recesión desde principios de 2023 y una bajada de 0.8% anual en su actividad económica. Y China, con la flexibilización de la política anti-COVID, pero con estas menciones que en la mañana hacía Xi Jinping sobre la temática, pues puede traer como consecuencia, por supuesto, alguna desaceleración relevante que se estima hacia un 2% del Producto Interno Bruto. Y en general, en Latinoamérica, incluyendo Brasil, vemos una desaceleración con un crecimiento de alrededor de 1.5% del PIB, o sea, positivo, pero mucho más bajo de lo necesario para su desarrollo económico. Y en cuanto a la economía mexicana, nos dice lo siguiente: la actividad económica entrará en recesión en la segunda mitad del año, impactada por la recesión de Estados Unidos, por nuestra estrecha vinculación por el comercio exterior y la maquila en el caso concreto. Y en el año tendría una caída entre 0.5 y 1% anual. La recesión podría perdurar hasta el primer trimestre de 2024. Aquí me llama la atención porque aducen el punto número 4 de su lista que Estados Unidos su recesión duraría 1 o 2 trimestres máximo y sería en el primer semestre. Ya en la segunda parte del 2023 se desaparecería. Pero en el caso mexicano plantea que duraría todo el año la recesión. O sea, empezaríamos igual, pero nosotros no nos recuperaríamos en el tercer y cuarto trimestre, sino hasta el principio de 2024. Veremos esta relocalización, cuánto aporta en términos de generación de empleo y ciclicidad de recursos en un subsector altamente vinculado a ese que se va a debilitar como el de comercio exterior, y si ese sobrevive, su derrama económica puede brindar un soporte para que la recesión mexicana sea muy lenta si es que llega a ocurrir, ¿no? Banco de México va a continuar con sus alzas de tasas durante el primer trimestre, ubicándose hacia 11%. O sea, sería subir 50 puntos base en enero. Creo que no da mérito. La inflación dependerá cómo cierre diciembre. Después van a tener su tasa de referencia manteniendo la diferencia de 600 puntos base con la Fed. O sea, que el desacoplamiento no va a ocurrir, que vamos a seguir en esa métrica, 600 puntos base, es lo que está diciendo. La contracción de flujos de dólares en exportaciones manufactureras y del campo, turismo, remesas e inversión extranjera van a influir para que la cotización suba de 10.05 a 20.75, que es el rango A un rango B de 20.80 a 22.10 para la segunda mitad de 2023, ampliando mucho el margen de movilidad negativa. Me parece aventurado en función de cómo el peso mexicano ha madurado su condición de moneda de pase en los mercados Forex y que puedan traer como consecuencia precisamente un buen resultado. El déficit fiscal será superior a 4.1% del PIB ante la recesión económica, con lo que la meta de recaudación de 9% real no se va a poder alcanzar. Hacienda tendrá que realizar ajustes al presupuesto a medio año, una vez que pasen las elecciones y se eviten temas. ¿Cuáles elecciones? Pues hay procesos electorales en este 2023, ¿no? No son los principales, eso viene hasta 2024, pero por supuesto que los hay. Empleo formal en el IMSS alcanzará 350,000 plazas, muy por debajo de lo esperado por INEF, con una tasa de desempleo de 4.3%, que sería aumentar como casi 90 décimas, ¿no? Entonces es alto. La inversión extranjera directa mantendrá un flujo positivo en la primera mitad del año, pero tendrá un mucho menor afluencia en la segunda mitad. Relocalización se va a frenar,
no solo son las empresas estadounidenses que están regresando a América, también son las chinas que vienen a encontrar espacio de oportunidad. Lo cierto es que no hay el más mínimo esfuerzo del gobierno de traerlas, ni del federal ni de los subnacionales. De repente hay un gobernador se va de fiesta y de vacaciones y dice que va a traer inversiones, y puede ser que haya algunos acercamientos, pero los esfuerzos efectivos de atracción de inversiones en este escenario de relocalización no han habido por parte del gobierno de una manera planeada y formal. Veremos cómo evoluciona. Remesas familiares que harán $4,000 millones por mes en promedio en la segunda mitad del año y sumarán $48,000 millones con una caída de 17% respecto a 2022, que fueron superinfladas. Inversión extranjera directa presentará una caída de 35% ante la recesión y la menor oferta de parques industriales. Yo creo que el punto 2 es la clave de la inversión extranjera. No hay parques industriales suficientes, no hay bodegas suficientes para que ocupen operaciones industriales que vengan de fuera. Y ahí hay una oportunidad de construcción. Y esa oportunidad de construcción, aunque sea tasas caras, puede brindar oportunidad de desarrollo hacia el futuro. Habría que analizarlo. Y finalmente, tendencia de valores gubernamentales en manos recientes en el extranjero continuará presentando salida neta acentuada para acumular una disminución de $10,000 millones en el año. Esas son las palabras de Ernesto O'Farrell Santoscoy con mis interpretaciones y planteamientos. Creo que tenemos oportunidades, habrá que ver si sabemos efectivamente aprovecharlas. Voy a corte, regreso al último segmento. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica,
como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, último segmento, y continuamos con algunos indicadores cruzados para inferir hacia el cierre del año. Número 1, tenemos el indicador global de la actividad económica publicado la semana pasada, ya lo habíamos hablado de él. Este es para octubre, el de noviembre se publica a finales de enero y el de diciembre se publica a finales de febrero, cuando precisamente se tienen ya los 3 datos, los subsectoriales, y se puede publicar Producto Interno Bruto final precisamente a finales de febrero. A finales de enero publicaremos Producto Interno Bruto avanzado, ¿no?, de lo que podría ser el cierre de 2022 y en su caso ya en febrero pues confirmar cuál es el cierre. El IGAE, que es el Quasi-PIB mensual, persiste en una posición alcista. Su pendiente positiva debe tener unos 25 grados, 30 máximo, en un plano cartesiano. Y en su caso, bueno, pues las actividades primarias, el IGAE de octubre, el mensual de octubre, septiembre a octubre, creció 0%. Dicen algunos medios, se frena en seco el IGAE. Bueno, después del crecimiento inesperado del tercer trimestre, puedes llamarlo así si gustas, si quieres ser exagerador y vender acá 8 columnas, ¿no? Es 0, pero el anualizado persiste positivo, porque los meses previos tienen robustez. Y veremos cómo cierra noviembre y diciembre, que de nuevo, noviembre, influido por el Buen Fin, con un Canaco o con Canaco anunciando que hubo resultados positivos, no los esperados, pero sí positivos respecto al año previo, y un diciembre tan movilizado en términos aéreos, con visitas a restaurantes, a centros nocturnos, etcétera, etcétera, creo yo que podrá dejar como pauta la idea
de que sí hubo un cierre mejor y más sólido de la economía mexicana para hablar del 3% que se tiene pronosticado o incluso un poco más. Pero bueno, el IGAE en octubre efectivamente resultó en cero y fue resultado de una actividad primaria negativa de 2.6%, bastante profunda negativa, pero anualizada de 5.1%. Habría que ponderar qué pasó en el sector primario para cerrar de esa forma. No es una época, el mes de octubre, de ventas altas a mi conocimiento de aguacate o de tequila, en función de que pues, es algo que se vende más, sobre todo el aguacate, por ejemplo, para el Super Bowl o para otro tipo de fechas festivas en la Unión Americana, y de forma el tequila, que celebra más el 5 de mayo que el 16 de septiembre, pero pues igual de cualquier forma se podría concebir como mayor épocas de venta. No creo que sea eso el efecto. Puede ser algún impasse de temas logísticos, algún tema vinculado con revisiones agroalimentarias, y en su caso, pues algunos otros aspectos que la inflación está permeando en algún impacto negativo para los consumos de estos productos. Las actividades secundarias, por su parte, crecieron 0.4% para 3.3% anualizado, sólidas bien. Y las actividades terciarias bajaron 0.1% en el mes de octubre para 5.5% anualizado. Entonces, en el mes de octubre por sí mismo no fue un buen mes, sobre todo por las actividades primarias y las terciarias, cuando las que más nos preocupan son las secundarias, son las que impulsan el crecimiento, sobre todo para el desarrollo económico del comercio exterior. Pero lo cierto, bueno, pues es que da esa pauta. ¿Qué dicen entonces sobre estos temas? Pues mes a mes, con cifras ajustadas, la actividad económica se estancó tras silvanar 3 lecturas al alza, quedándose apenas en 0.1 y 0.4 debajo del nivel pre-COVID y de su máximo histórico, respectivamente, señala B por más, Alejandro Saldaña. El programa poco cambiaría hacia noviembre, en función de la expectativa de que hubo un decrecimiento del YoAE. Déjeme le confirmo esto, porque según yo está positivo el YoAE, pero ahorita, bueno, lo buscamos. Pero el punto en concreto es que pues ellos no ven propiamente un noviembre más sólido, sino débil. Y pues creo yo que sí puede haber espacio para que se consolide este indicador, ¿no? Y bueno, el contexto general de esos indicadores. No está el YoAE, a ver si por nombre lo quiere buscar. Pero bueno, el punto es que este indicador avanzado plantea un escenario de desaceleración, pero yo recuerdo que era positivo. Ese es el problema de no encontrarlo aquí a la mano rápidamente, pero de tener razón yo, pues obviamente estaríamos hablando de un indicador que representa un crecimiento económico en noviembre respecto a el mes de octubre, ¿no? Y entonces realmente sea un dato pues malo el de octubre, pero no tan malo, ¿no? Es lo que me gustaría decir al respecto. No encuentro el YoAE como quisiera, pero pues bueno, es el pronosticador del indicador global. Otro tema importante es la balanza comercial, que también tiene un cierto grado de freno, en el que, pues, de alguna manera, las exportaciones crecen muy poco, las importaciones siguen siendo mayoritarias, que además infieren que si bien subsanamos necesidades de consumo, infieren básicamente un escenario donde hay pues muchas más compras de fuera que están influenciadas por inflación, ya sea para bienes de capital, ya sea para bienes intermedios o ya sea para bienes de consumo, pagamos más por esos insumos. Hoy hay que sustituirlos, pues sí, pero no hay con qué sustituirlos, es la verdad. No hay inversiones efectivas para llegar a esos niveles. Entonces, pues bueno, lo cierto es que en el contexto, la balanza comercial sobre todo cae en actividades extractivas de enero a noviembre con tendencia pues, de 11 meses, y en el mes pues las petroleras se caen durísimo y las agropecuarias.
En importaciones también las petroleras y las petroleras de bienes de consumo, ¿no? Como los combustibles. No sé qué pueda implicar estas caídas de importaciones de petróleo, porque al final del día, pues la refinación persiste más o menos igual que siempre, ¿no? Como el 60% de la gasolina la importamos, una cosa así. Entonces no ha habido grandes cambios como para concebir un escenario. Y luego también se publicó el de Maquila, o el índice de industria maquiladora y manufactura de exportación, donde el personal ocupado sube 4 décimas en el mes, 5.1 en el año, las horas trabajadas 4 décimas en el mes, 5.3 en el año, y las remuneraciones medias reales bajan 0.7 en el mes y 1.6 en el año. En cuanto al personal ocupado, subió 5% anual hasta 3.275.000 personas. Así que robusto la perspectiva de un 15% del empleo formal en la maquila. El 13.8% de los empleados están en Chihuahua, el 13.2% en Baja California y el 10.7% en Nuevo León. Horas trabajadas por entidad federativa también, Michoacán, Jalisco y Ciudad de México son las de más trabajo, pero pues no figuran como las de más empleo, ni mucho menos. Así que habrá que ver contexto. Y finalmente, en cuanto a los centros manufactureros, pues los más importantes, con un millón de los empleos de los 2.900.000 existentes, pues básicamente recaen en el sector de fabricación de equipo de transporte, autoparteras. Y bueno, ya casi para acabar el programa, el reporte el informe de la Energy Information Agency nos dice que los barriles de petróleo en inventario están en 418.2 millones de barriles, 7% por debajo del promedio móvil de 5 años, y en su caso con un costo de gasolina que cayó 3.12 centavos, cayó 12 centavos a 3.12. Y luego el diésel costaba 4.60 por galón y también baja a 16 centavos respecto a la semana pasada. Pero de nuevo, insisto, en un escenario donde la escasez permea, porque está por debajo de los niveles promedio, pues entonces no debería bajar los precios de los 100 euros. Ya ha venido bajando 6 meses y es por especulación. Finalmente, también tenemos el dato de solicitudes por desempleo, que cerró en 216.000 el 17 de diciembre, con un alza de 2.000 respecto a la semana previa. El promedio móvil de 4 semanas cierra en 1.671.000 del dato previo a 1.678.000, crecieron 7.000. Y pues también vemos una perspectiva de que ya logramos un piso por ahí de junio, volvimos a un crecimiento de las solicitudes efectivas por desempleo y estamos en datos por encimita de entre marzo y abril, que fueron concebidos como meses de recuperación económica. Así que no podríamos hablar obviamente que hay un escenario de desempleo, pero pues empieza ahí a prenderse foquitos amarillos. También está el dato, pues, por supuesto, de precios de productos, pero ya no profundizamos mucho, simplemente decirle que tenemos ya varios meses, en consecuencia, bajando los precios de las exportaciones y de las importaciones. Y de nuevo, sí es un dato que puede aportar eventualmente una disminución en los precios de los productos, mercancías, y que estos, a la hora de ser importados en México, pues ya se importan a precios menos presurizados, valga el comentario, ¿no? Y finalmente, el comentario que se hace alrededor de algunos otros consultores es de que en mucho los números sí dan para que haya una recesión, pero con la inversión extranjera que está llegando, va a ser muy difícil que se dé esa recesión. Con la inversión extranjera que está llegando por relocalización desde China y de empresas chinas que quieren llegar a mexicanizarse o americanizarse, entonces se da el espacio precisamente para concebir que no necesariamente va a dar un escenario de contracción relevante. Y bueno, pues habrá que ponderar este asunto. Bueno, pues se nos acaba el programa. Lo invito a que hacen sintonía con UTEC AM. El día de mañana estará la gente de UTEC platicando los demás innovación y tecnología. Así que nos escuchamos el viernes en punto de las 4 de la tarde en Solo Negocios Radio. Pásenla excelente. Muchas gracias en cabina por todo el apoyo. Hasta pronto.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.